en estos versículos que leímos, ya aquí el poder de Dios había descendido. Y vamos a ver cómo los primeros cristianos perseveraban con poder de lo alto. Pedro empieza y exhorta a los judíos que estaban escuchando y les dice: reconozcan su pecado, arrepiéntanse y crean en Jesús. Crean en Jesús y bautícense. Hermano, mire, cuando usted ve el versículo 37, dice la palabra: se compungieron de corazón. La palabra compungieron es, yo lo estaba leyendo en el diccionario, es como cuando algo se perfora. ¿Sí saben qué es perforar, verdad? Cuando alguien, hermano, clava algo. Por eso cuando la palabra de Dios, Pedro lo estaba predicando ¿qué? Con poder, amén. Porque la palabra es poder, hermano. O sea, principalmente, note la vida de Pedro. Los que nosotros predicamos debemos tener una comunión con Dios, una autoridad de parte de Dios. Porque la vida de Pedro dice que empezó a predicarles y fue tanto, dice que le atravesó como con algo que se está entrando en el cuerpo, o sea, en el corazón. Por eso ellos dicen: ¿qué debemos de hacer? Y Pedro les dice: arrepiéntanse. O sea, hermano, que Hebreos 4:12, vamos a ir allá porque a leerlo y para que vea usted, Hebreos 4:12. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, ¿qué haremos? Y mire, ¿por qué? Fíjese, ¿verdad que Dios nos habla en cada mensaje, hermanos? De diferente manera, porque Dios conoce tu vida, Dios conoce tu vida. En realidad Dios conoce todo. Hija, si me pones las letras, por favor. Dios conoce todo, todo. Y Dios nos habla de diferentes maneras. La palabra cuando dice ahí Pedro, ellos sintieron un dolor, en pocas palabras, de arrepentimiento. ¿Y por qué dice acá Hebreos capítulo 4 versículo 12? Léalo en su Biblia o léalo acá en la pantalla. Dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y disciernen, ¿qué, hermano? Los pensamientos y las intenciones. ¿Qué? Dios conocía las intenciones de los judíos oyentes. Por eso Dios conoce tus intenciones, cómo estás, cómo has llegado. O sea, de Él nadie se puede esconder, hermano. Nadie. Por eso dice ahí: y ellos, hermanos, sintieron dolor. Y por eso preguntaron: ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Pedro les dice: arrepentíos. Mire, la palabra arrepentíos, yo estaba leyendo, lea por favor el 37 una vez más y 38. Pues sí, no, el 38 dice: Pedro les dijo, ¿qué? Arrepentíos. Ahí nos quedamos, donde dice arrepentíos. La palabra, estaba leyendo yo el diccionario porque está en el griego, ¿verdad? Dice, la palabra es arrepentirse, es matonajaío. Quiere decir el arrepentimiento
Cuando alguien se convierte a Cristo, hermano, hay frutos, ¿sabía eso, hermano? Porque cuando alguien se arrepiente, no es nada más, yo acepto a Cristo, me voy para la casa y la persona sigue igual. Eso no es arrepentimiento, hermano. Amén, ¿no? Yo acepto a Cristo, sigue a lo mismo. No, eso no es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, y lo estamos mirando, es un cambio de vida. Dar un giro a lo contrario donde íbamos, es voltearnos. Por eso Pedro les dice, arrepiéntanse. Y sabe que todos nosotros, ¿verdad que hemos mirado un cambio en nuestras vidas, hermano? ¿Cuántos han mirado ese cambio? Un ejemplo, el que era brujo ya no es brujo, ¿verdad? Porque entonces acepté a Cristo y sigue en la brujería, no aceptó nada. A su nombre. O sea, el arrepentimiento es que dejes de hacer, según el diccionario, de hacer lo que hacías y vuelvas al camino verdadero. Por eso Cristo dijo, hay un solo camino. ¿Y quién es ese camino, hermano? Cristo Jesús. Hay un camino para llegar al Padre y ese camino es Cristo, el que abre la puerta para llegar a Él. No hay 2 caminos, ni 3 caminos, ni 4 caminos, ni todos los caminos llevan al cielo. Mentira. Solo hay un camino y el camino es Cristo Jesús. Pero debe de haber un arrepentimiento, hermano. Amén. De dejar de hacer lo que estábamos haciendo antes, o hacíamos antes, perdón, y hacer lo que la Biblia dice. Por eso ellos dicen, Pedro le dice, sentimos dolor, ¿qué debemos de hacer? Pero les dice, arrepiéntanse. ¿Sabe que hay 3 palabras que concuerdan? Y quiero llevarlos ahí. Vaya a Mateo 3:2. Cuando Juan el Bautista predicó y dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Ese mismo arrepentimiento es el mismo arrepentimiento que está mencionando Pedro. Si usted va a la concordancia, si tiene un diccionario, vaya y te va a dar lo mismo. Es el mismo arrepentimiento. Dice Mateo 3:2, y diciendo que arrepentíos, que el reino de los cielos sea ¿qué? Se ha acercado. Ahí está. Hermano, si en una vida no hay arrepentimiento, difícil es que entre al cielo una persona o a la vida eterna. Amén. O sea que debe de haber un dolor. ¿No cuántas veces uno como ministro veo gente que a veces acepta a Cristo y la gente llora? No llora porque lo pucharon, llora es porque algo ha sentido en su interior. Y eso es lo único, lo que puede hacer o lo que hace eso es la obra del Espíritu Santo en esa persona. Mire, ¿se acuerda usted? Ya lo leímos, pero ¿se acuerda usted cuando aquel hombre muy dadivoso, un hombre que aún no había aceptado a Cristo, que en su casa descendió el Espíritu Santo? ¿Cómo se llama? Se me fue ahorita Cornelio, ¿se acuerda, verdad? Pero ese era un hombre dadivoso, un hombre que no tenía a Cristo como su Salvador, pero llega ahí la salvación, para que vea. Ya después, hermano, mire qué impresionante es eso. Pero es que Dios ve un corazón que arrepentido. O sea que esto no, Cornelio era buena persona, entre comillas, si usted ve ahí la Biblia que dice un hombre dadivoso, un hombre que oraba posiblemente, ¿no? Pero eso no le daba acceso a ir al cielo. Para ir al cielo, entrar a la presencia de Dios, es aceptarlo como Salvador a su nombre. Así el hombre puede ser muy bueno. Así puedes tener principios y valores, educado, porque fíjese, hay hombres y mujeres sin Cristo
que son bien respetuosos. Usted conocerá uno, ¿no? Jóvenes bien educados, te ven, hola, buenas tardes, te ven, buenos días, te ven, te ceden el paso, nunca te faltan el respeto. Buenos principios y valores desde casa se le enseñaron. Pero, aunque sean muy buenos, si no hay arrepentimiento, no tienen vida eterna. A su nombre. O hombres que usted conocerá que dan mucho apoyo a los niños que están en un orfanatorio, ayudan a las viudas, ayudan a los niños que han sido abusados o mujeres que han sido abusadas y dan miles y miles. Pero ¿qué les falta, hermano? Te le digo, ¿se van al cielo por eso? No. Usted no diga, es que Dios sabe. No, es que está la Biblia, aquí dice. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Porque entonces, si no, aquí dijera, Pedro les dice, arrepentíos y dejen sus malos caminos. Y también Juan, la misma palabra arrepentimiento que vimos aquí en Mateo 3:2 dice, ya, arrepentíos. Vaya a otro pasaje que está en Mateo 4:17. Mire lo que dice. El mismo Jesús, cuando empezó a predicar el mismo mensaje del reino de los cielos, lo mencionó y dijo, arrepentíos. Ahí está, mire, 4:17, mire lo que dice Mateo. Desde entonces, fíjese, comenzó Jesús, ¿a qué, hermano? A predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. El mismo Juan, el mismo Jesús, Pedro ahora está diciendo, arrepiéntanse. Y hoy, fíjese, ya no está Juan, ya no está Pedro, ya no está Jesús corporalmente, pero está la representación de Cristo aquí en la tierra, que es la iglesia de Cristo. Amén. Es usted y yo que ahora vamos a decirle, arrepentíos y dejen su mal camino. Ese es el mensaje, hermano. Usted dígale a su familia, arrepiéntese. ¿Pero de qué tengo que arrepentirme? De los pecados, pero yo no hago nada. Bueno, llévalo a la parábola o a la historia del joven rico. ¿Se acuerdan, no? Que por eso le decía yo, hay gente que muy educada, doctores, abogados muy educados. El joven rico se acerca al maestro y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer yo para ser parte del reino celestial? Y Jesús le dice, le dice, mire, cumple los mandamientos. Y él dijo, desde el niño los cumplo. Pero le dijo, te falta uno. ¿Cuál? Vende todo y dáselo ¿a quién? Y le pregunto, ¿se menciona más de este muchacho? No, él se dice que se fue triste. Para que vea, no hay persona que dé la estatura perfecta. Todos tenemos defectos, pero ¿sabe qué? A través del arrepentimiento, Cristo nos ve perfecto, bendito sea el Señor. Por eso, hermano, es necesario el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay vida eterna. Por eso es que Pedro ya no es el mismo Pedro. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro negó a Jesús, verdad? Le cantó el gallo, fíjese. Le cantó el gallo, empezó a maldecir. En ese periodo no había descendido aún todavía el Pentecostés. Quiero llevarlo allá para que vea. Mateo 26:69. Ya le quiero ver a usted la autoridad con la cual empieza ahora a predicar Pedro. Estaban todos los que estaban escuchando. Pedro se levanta con autoridad. No se levantó otro discípulo, apóstol. Él toma la autoridad y le dice, arrepentíos. Y luego dice Mateo 26:69. Vamos a leerlo, quiero que usted vaya ahí. Vamos a leer 69 hasta el 75, por favor.
26, 69, 70, hasta el 75. Mire, mire a Pedro. Dice así. Bueno, yo creo que hoy tengo que buscar yo acá. Ya está, ok, dice. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se llegó a él una criada diciendo: ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? Sigue, por favor. Mas él negó delante de todo diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta le vio otro y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Y negó otra vez con juramento: no conozco ¿qué? Al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos. Ojo ahí, porque aún tu habla te hace ¿qué? Manifiesto, dice en la Reina Valera, te apareces a ellos. El versículo que continúa y es el último 75. Perdón. Entonces comenzó a hacer ¿qué? Imprecaciones y a jurar diciendo: no conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró ¿qué? Ahí está, hermano. Pedro ya había andado con Jesús ahí. Note la diferencia de Pedro en ese pasaje a la diferencia de Pedro en el capítulo 2, versículo 37, donde Pedro se levanta con autoridad y les dice: arrepentíos. Les decía yo que la palabra arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio, dar vuelta al lado contrario. Es lo que nosotros, hermano, hemos hecho, ¿verdad? No por nuestras propias fuerzas, porque Dios llegó a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? A nosotros, la mayoría, íbamos caminando por caminos que nos parecían bien bonitos, pero vino Cristo, le abrimos nuestra vida, le abrimos nuestro corazón y hoy estamos aquí. No porque lo merecíamos, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Hoy estamos aquí, por Él estamos aquí. Porque ha habido un arrepentimiento en nuestra vida. Vamos pues, volvamos a Hechos, por favor. Y luego sigue diciendo el versículo 39. Dice: porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ojo, sed salvo de esta ¿qué? Perversa generación. Fíjese, hermano, cada generación está marcada por un cierto tiempo, ¿verdad? Dar un ejemplo. En el siglo pasado, estamos en el 21, ¿verdad, hermanos? El que pasó, ¿cuál fue? El 20, ¿no? ¿De cuándo se conforma un siglo? De 100 años, ¿no? Si usted va a las estadísticas, ahora mire, ahora, hermano, la tecnología ha avanzado como usted no tiene idea, hermano, como usted no tiene idea. De veras, yo me quedo impresionado. Es tanto que usted se toma una foto y usted se conoce, fíjese. Abre el teléfono y dice: ¿quién es esta? Pues es usted. ¿Quién vive? No la agarraron, ¿verdad? De veras. Es tanto como en estos últimos años, yo nunca se me olvida, porque hay gente, hermano, que verdaderamente se quedó impresionado allá por los años 2000,
empezando, no me acuerdo, por ahí 2007, 2008, que todavía, sí había, apenas empezaba esto del YouTube. Fíjese, y un muchacho en una conferencia, estábamos en la radio, nos habló y dijo, mire, creo que, y nos dice, mire, esto de la tecnología va a cambiar tanto, dijo, ahorita, dice, solo con un correo electrónico, y ahí yo no sabía ni mover tanto la computadora. Bueno, más bien hice mucho, ¿verdad? Y dijo, pero yo me quedé impresionado, dijo él, allá por el año 2020, ya digo más o menos, todos, dice, se van a ver cara a cara. Y yo en mí pues dije, ¿cómo? Y ya está impresionado, ya empezó a hablar de esto, de la red. Dije, ¿cómo, hermano? Si usted ve, si Pedro, hermano, le pregunto, Pedro hubiera tenido estos medios, lo hubiera usado, le pregunto. Claro, los hubiera usado. Pero ahora, hermano, ahora es el tiempo de la iglesia que anuncia en las redes, en los medios de comunicación, el mensaje del arrepentimiento, de que las almas vengan a Cristo, aleluya. Fíjese, ¿cómo ha avanzado? A nosotros nos tocó vivir este tiempo. Entonces, si usted ve al 1901, hermano, la gente todavía andaba en barco, bueno, hasta la vez, ¿verdad? Pero en barco, meses se iban, los aviones todavía no estaba así como ahora. Hoy te montas en un avión, ya a las 3 horas estás en tu país. Fíjese cómo ha avanzado. Y si para que vea usted, ¿por qué digo esto? Porque si usted ve, la inmoralidad en cada generación es más fuerte. En cada generación, hermano, hay una inmoralidad más fuerte y más fuerte. ¿Sabe por qué? Pues es que en cada generación, pero también Dios levanta a hombres que prediquen la palabra de Dios. ¿Cree que hay hombres, hermano, que Dios la ha usado grandemente para anunciar las buenas nuevas de salvación? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hermano, el arrepentimiento. Ese es el mensaje, claro. Usted puede hablar, arrepiéntanse. No vaya y le quite a esos, vaya que se arrepienta de sus pecados. ¿Sabe que si se arrepiente de sus pecados, esa persona deja todo? Amén. Y luego dice ahí, si usted va, dice que Pedro predicaba, ¿y cuántos se añadieron, hermano? 3,000 personas. Esto fue la cosecha de lo que se vio en el Pentecostés. Hermano, la iglesia empezó, bueno, reunidos 120, ¿verdad? A los pocos días, Pedro predica con autoridad, con autoridad de Dios. ¿Y cuántos se convierten? 3,000 personas. Y luego cuando usted ve, dice ahí, esas 3,000 personas, por eso, mire, en cada iglesia, hermano, yo me pongo a pensar, mire, le pregunto, antes no había un discipulado como ahora, hermano. No había de que 3 pasos, 4 pasos para arreglar la aspiradora, ya aprendiste el otro paso para hacer la pupusa, el cuarto paso para... no, hermano, esta era gente convertida porque había sido tocada por el poder de Dios, aleluya, gente que estaba llena del poder de Dios. Fíjese, hermano, yo, 3,000 personas, y digo, wow, ¿cómo le hizo Pedro? Empieza bien la iglesia, empieza bien bonito todo. Y más se añadían. Pero algo, fíjese, algo, hermano, que ese es un fundamento claro. Y vaya al versículo 42. Lea, por favor, el 42. Ahí está la clave. Cómo la iglesia se sostuvo. 42. ¿Qué dice ahí? Y perseveraban, ¿qué, hermano? En la doctrina de ¿quién? De los apóstoles, en la comunión, no comunión de aquella, hermano, no, en la comunión, ¿qué? Unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Ok, ahí le voy. Estos no tuvieron quizás un discipulado como, en ejemplo, cada iglesia, si usted viene a esta iglesia, usted va a otra iglesia, cada iglesia tiene un cierto discipulado, es lo mismo, lo mismo. Si usted, un ejemplo, va a una iglesia bautista, tiene un discipulado diferente, pero es palabra de Dios de cierta manera. Va a otra iglesia, dice, mire, qué discipulado, viene a esta iglesia, hay un discipulado, al recién convertido se le enseña los pasos, que es aceptar a Cristo, que es aceptar a Cristo por fe, que hoy pertenece a la familia de Dios. Está en nuestro discipulado del ministerio, y ustedes lo conocen, que es el bautismo, todo eso. Pero ellos, hermano, quizás no tuvieron esto. Bueno, no sé, ¿verdad? Porque yo me imagino 3,000 personas para 120 personas o para más era difícil. Pero ¿sabes qué? Yo creo algo, hermano. Hay 2 puntos que los teólogos dan y yo me uno con ellos. Hay gente que cuando se convierte a Cristo, hermano, de corazón, ama a Dios, aún sin tener discipulado. Una conversión. Hay otros que aceptan a Cristo, que van en el proceso poco a poco. A ellos se les ayuda, se les enseña, y eso es una conversión que va progresivamente. En el caso, ¿se acuerda de Pablo? Cuando perseguía a los cristianos, ¿se recuerda? Pablo iba rumbo a Damasco, ¿verdad? Arriba del animal, creo yo, arriba del burro, donde haya ido. Iba persiguiendo a los cristianos y Dios le habla. Pablo, ¿a quién tú persigues? ¿No sabes que me estás persiguiendo a mí? Él cae y queda ciego. Ya Dios había preparado un hogar en la casa de Ananías. Y Dios le habla a un hombre, ve y ora por ese hombre. Pero ¿sabes quién es él? ¿Sabes quién es él? Sí, pero ya lo tengo bien mansito. Y desde ahí Pedro se levanta, va a orar por él y se va a predicar la palabra. Y era tanto que los discípulos, apóstoles, seguidores de Cristo, cuando escucharon que Pablo se había convertido, no lo creían. ¿Por qué usted cree? Una persona mala, pero cuando es cambiada por el poder de Dios, empieza a testificar de la grandeza de Dios. Eso es lo que hace Dios en el corazón de las personas que se arrepienten de corazón. O sea, yo les he dicho, un ejemplo, para el bautismo, porque dice ahí, y bautícense, un ejemplo. Dice que, y luego se bautizaron. ¿Qué discipulado? Bueno, hermano, si les enseñaban la doctrina de lo que habían aprendido. Entonces leo una vez más el 42, dice. Y perseveraban en qué, hermano? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y qué hacía la iglesia, hermano? Oraciones. ¿Cuánto creen que la oración es poderosa, hermano? Si no estamos fritos, hermano, de veras. Si no hay oración, mi hermano, en tu vida, es peligroso. La mayoría tenemos un cierto tiempo de oración, la mayoría, unos minutos, algunos más, pero todos debemos tener una oración, una comunicación con Dios. Y dice el versículo 43. Léalo conmigo. Perdón. 42 dice, lo voy a leer una vez más que ya lo leímos, ahorita pasamos al 43. Me quedé en esto. Y perseveraban, ¿qué? En la doctrina. Hermano, ¿qué es la doctrina? ¿Qué es? Ahora en este tiempo, por ejemplo, lo mismo con las redes, usted ve diferentes doctrinas, hermano. Cada vez que usted crea algo, vaya a la Biblia. Si está en la Biblia, gloria a Dios. Y si no está en la Biblia, pase por alto a su nombre. Fíjese que la palabra doctrina significa instrucción, enseñanza impartida por alguien con autoridad. Fíjese, la doctrina que ahí les enseñan
les ayudó a entender la vida que debían de vivir, la enseñanza, porque doctrina es enseñanza, hermano. Aplica la enseñanza. Ahí aprendemos la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la soberanía de Dios. Si yo les preguntara, en la enseñanza es fundamental en nuestras vidas. Todos creemos, ¿verdad? Un ejemplo, una doctrina muy fundamental en el cristianismo, elemental, es de que después de que usted muere, ¿hay vida o no hay vida, hermano? No, usted es tan peligroso entonces. Sí, hay vida. Sí, es aquí donde, hermano, si aceptas a Cristo como Salvador y le llamas al arrepentimiento a una persona y luego esa persona muere al instante y se arrepintió, hay vida eterna. Mire, qué bendición. Es aquí donde hay oportunidad. O sea que una persona, por eso es que se llama, cuando hay servicio, hermano, alguien quiere aceptar, amigos, alguien quiere aceptar a Cristo, dice el amigo, yo, ese es el boleto a la vida eterna. Ahora, cuando alguien acepta darle el seguimiento, la llamada, involucrarlo en una reunión, en algo que esté para enseñarle la palabra. Esto no es de que vengo a la iglesia y me voy, vengo a los 15 días, vengo a los 8 días, voy a los 20 días, vengo a los 20 días. No, la comunión es estar unidos unos con otros. Por eso es que la iglesia crecía. Dice, y comían con sencillez de ¿qué? De corazón, hermano. Lea el 43. Por favor, el 43. Dice, y sobrevino temor a toda ¿qué? Persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por quienes, hermano. Por los apóstoles. Muchas señales, maravillas. Es que, hermano, es que estaba reciente el Pentecostés. Ellos eran testigos oculares. Le voy a dar un ejemplo. A ver. ¿Cuántos vivieron el eclipse? Aquí viene con esto para que usted vea. Hubo un eclipse allá en México, creo que por el 90, cuando se oscureció todo, ¿se recuerdan? No, pues ustedes son puros del 2000 para acá, ¿verdad? ¿No se acuerdan? ¿Cuántos lo vivieron, hermanos? Usted lo vivió, hermana. Yo me recuerdo que se oscureció todo. Yo estaba en la escuela, estaba muy pequeño, ni tanto, pero estaba pequeño. Y todos, las gallinas empezaron a subir a los palos. Los gallos empezaron a cantar. Es una experiencia que vivimos, hermano. Ahora, usted que no lo vivió, yo solo se lo cuento, usted solo se lo imagina, ¿verdad? Ah, sí, pero hasta ahí. Pero no hay como el que lo ha vivido, hermano. No hay como el que vivió esa experiencia. Pedro vivió la experiencia, fue testigo ocular y él decía, hay milagros, arrepiéntanse de sus pecados. Si alguien está enfermo, en el nombre de Jesús se sana por el poder de la palabra. Fíjese. Por eso dice que la iglesia aumentaba. Bueno, vamos al 44. Mira lo que dice. Todos los que habían creído, ¿qué dice ahí, hermano? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Acuérdese, hermano. Los primeros creyentes que fueron testigo ocular, tuvieron esa experiencia y todos los que miraron alrededor, acuérdense que hablamos de una fiesta, ¿verdad? ¿Cuál era la fiesta? La Pentecostés, donde venían muchas gentes de afuera, miles de gente se reunían en Jerusalén y ellos fueron testigos y muchos de ellos, hermano, se convirtieron a Cristo. Y muchos de ellos llegaron ahí, no tenían un lugar donde vivir. Por eso, hermano, mire, ¿verdad que cuando Cristo entra en nuestra vida, ahí sí podemos decir lo que dijo Pablo, ¿no? Para mí el vivir, ¿qué? Y el morir, ¿qué? ¿Verdad?
lo que tengo lo tengo como perdido, porque todo lo he ganado en Cristo. Qué palabras de Pablo, qué palabras de la Biblia. Por eso, y yo entiendo, hermano, que en las iglesias hay gente muy dadivosa, hay gente muy trabajadora, hermano. Hay gente que se da por la obra de Dios. Pero hay gente también, hermano, que cuando te ve trabajando dice, no trabajes mucho, a Dios no lo vas a ganar con eso. Oye, a su nombre. ¿Sabe por qué? Le pregunto. Dice la Biblia que comían, ¿verdad? Dice, y perseveraban, tomaban la cena, la santa cena, y comían. Le pregunto, eran miles y miles. ¿Quién preparaba la comida, hermano? ¿Sería que ángeles venían y las preparaban y los hermanos orando solo en el templo? Todos trabajaban. Unos en el templo y otros haciéndola. Bueno, para que comieran, ¿no? A ti ya te tocó esta semana, tú la otra semana. Es que vienen hermanos ahí dice, de otros países, de otros lugares. Bueno, hay que darle de comer a ellos. Esa era la iglesia primitiva, la iglesia primera. Estaban todos, ¿qué? Juntos, trabajando, unánimes. ¿Quién vive, hermano? Pues es que los de afuera dice que miraban. Ay, ellos pasan unidos. ¿Quién son ellos? Bueno, hay que ir. Y cuando llegaban y predicaban, y no se creía, hermano, mire, era tanto que no como aquí predicamos 40 minutos, 1 hora. Y ya, hermano, ya entró el sueño. Bueno, en ese tiempo también entraba el sueño. Pero era tanto que en un mensaje se alargó y un muchacho llamado Tico, ¿se acuerdan, no? ¡Pum! Cayó desnucado. ¿Y qué hicieron, hermano, con él? Le echaron alcohol, le echaron agua, resucita. ¡No! Oraron por él y se le volvió a colocar la nuca. Bueno, eso pienso yo, ¿no? O la cabeza. Pero ¿quién puede hacer eso, hermano? ¿Quién puede hacer eso, hermano? Dígalo, Cristo, hombre. Hoy todo lo contrario, fíjese, hoy todo lo contrario. ¿Usted le duele el callo? No viene. No viene, hermano. ¿Por qué no vino, hermana? Es que me sentía media chacosa. Qué fe, hermano. Qué fe, de veras. Yo entiendo que a veces no se puede venir, no se puede venir. Pero dígame, ¿quién no ha venido todo adolorido, hermano? Todo apaleado, todo sin fuerza, sin ánimo. Pero sabemos que de aquí, hermano, vamos a salir fortalecidos, porque Dios se manifiesta donde 1 o 2 o 3 se reúnen en su nombre. Yo soy así con mi familia. Cuando el chiquitín está medio, yo respeto, y porque hay más niños, no le puedo poner una mascarita, pero cuando puedo, pero quedarme yo en la casa solo porque me entró un dolor de hueso. ¿Dónde está el poder de Dios? Díganme. Claro que tampoco vamos a exagerar. Hay cosas que a veces no se va a poder venir. No se va a poder venir. Pero yo tengo fe y tengo confianza que así como entro, Dios puede hacer un milagro. Dios puede sanar mi cuerpo. Dios puede restaurar mi salud. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que yo predico no es un Dios de madera, ni un Dios de palo, ni un Dios que está crucificado. Un Dios que venció a la muerte. Un Dios que le quitó las llaves a la muerte y dijo, yo resucité. Fíjese. Por eso ellos dicen el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Claro, iba iniciando todo. Ahora, usted era pastor, pero solo en el capítulo 2 se ve la iglesia unida. Ya después hubo problemas, porque en toda iglesia hay problemas, hermano. Pero al principio este es un ejemplo de cómo, hermano, perseveraba la iglesia primitiva. Y nosotros buscamos discipulados, hermano. ¿Cómo allá? Aquí está la mejor discipulado. La unidad.
Oración, comunión, llevarnos bien unos con otros. Amén. Por eso dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde, hermano? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y luego dice ahí, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser. Hermano, ahí está. Dios une a los que deben ¿qué? De ser. Le pregunto, hermano, aquí a nosotros nos va a tocar convivir con muchos tipos de personas. Amén o no amén. ¿Es verdad? Y no por el carácter de esa persona, yo no me voy a juntar con ella. No por el carácter de aquel hermano o aquella hermana, yo lo voy a despreciar. Uy, no. Fíjese. Dice que perseveraban con sencillez, ¿qué? De corazón. Esta fue una iglesia sencilla, hermano. Una iglesia que se amaban uno al otro. En el comienzo de la iglesia primitiva, perseveraban en la comunión. La palabra comunión, le decía yo, en el griego dice koinonía, que traducido es, lleva a un pensamiento de estar unido, convivían, participaban juntos y compartían todo lo que tenían. Claro, ¿verdad que ahora en este tiempo han pasado ya de 2000 años y algo, pero sigue siendo el mismo Dios? Amén. Dios no cambia, Dios es el mismo. Lo que cambia es el ser humano, pero el mismo Dios de Pedro, el mismo Dios de Moisés, es el Dios que aquí está presente. Ese es el mismo Dios. Ese es el mismo Dios. Tanto como Dios se puede mover, fíjese, en una iglesia de campo donde se reúnen debajo de un árbol porque no hay economía, como se pueden reunir, como se puede mover en una iglesia donde hay aire acondicionado. Lo que Dios ve, un corazón dispuesto, cuando están dispuestos a alabar y glorificar su nombre, porque la iglesia debe permanecer en las pruebas y en las luchas caminando. Fíjese lo que la iglesia primitiva, comunión. Por eso, mire, en este país de Estados Unidos, las iglesias sabemos de varias nacionalidades. Un ejemplo, hermanos de Honduras, hermanos de México, hermanos de Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico y los países que seamos. Nos divide la nacionalidad, pero somos una familia en Cristo. ¿O no se alegra? Sí, yo me alegro. O un ejemplo, cuando usted va a una tienda, que creo que usted no va, ¿verdad? Va a una tienda, a un supermercado y ve a una hermana, le pregunto, ¿usted se esconde, hermano? Que no me vea el hermano aquí, que ando aquí. No, ¿verdad? Yo cuando veo a una hermana, hermano, Dios le bendiga. Claro, tampoco la ética. Dije, ¿quién vive? No. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, ¿sí o no? Lo raro fuera, hermano, que usted fuera a la tienda y que yo le hiciera así. Y aquí me miran a predicar el jueves de coinonía. Y mira, ese hablando de coinonía ya no me habló. Que yo lo haya mirado usted, ¿verdad? Porque si no lo veo, ¿dónde? ¿Verdad? Fíjese, no es lo mismo, hermano, de hablarle una serie tan bonito, pero coinonía es comunión. Yo voy a provocar la unión.
Si en el grupo que estoy o al grupo que pertenezco, donde yo me congrego, si veo que no hay unión, el Señor me manda que tenga comunión unos con otros. Aleluya. Déselo fuerte al que vive. Comunión, unión, amando unos a otros. Por eso dice que la iglesia perseveraba y crecía, y los de afuera miraban y decían: wow, que algo está pasando. Vinieron de aquellos, vinieron y le están dando todo. El que era codo ya no era codo, era dadivoso. Bueno, codo no está en el diccionario, codo es esto, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra, hermano. Entonces, hermano, por eso creció la iglesia. Entre los cristianos no había necesidad. Y claro ejemplo está entre nosotros. ¿Verdad que cuando un hermano necesita raite, usted le da raite? Amén o no amén. ¿Verdad? Claro. Si ve que un hermano está cargando un agua, diga: hermano, yo lo cargo, ¿sí o no? Fíjese, yo he aprendido eso. Yo no necesité tanta discipulado, yo lo aprendí. Claro que después me lo dieron. Yo aprendí eso porque yo también fui guardador del templo. Y decían: hermano, póngase en la puerta. Y si ve, no tenían que decirme, porque hay hermanos que traen 2 niños, ¿verdad? Hermana, le ayudo con uno. Está bien, hermano. Yo aprendí eso, que si mi pastor o un líder o un hermano de la iglesia no tiene silla, yo le daba mi silla. ¿Provocando qué? La unidad. Usted también así es, ¿verdad? Claro, eso pienso. Es provocar la unidad. Si veo que mi hermano está haciendo algo, hermano, yo le ayudo. Está quitando una llanta, no me voy. Ay Dios, ay que Dios te ayude y los ángeles. No. ¿Quién vive? Provoquemos la unidad. Este pastor le ha hecho claro. Un día alguien le ponchó la llanta, yo andaba con una camisita blanca y me meto debajo del carro. No, pastor, ¿y cuál es el problema, pues? Una camisa vale que $15 y usted ya tiene otra cosa más importante. ¿Qué? La comunión. Por eso es que dice, y concluimos pues el versículo que leímos, 47. ¿Qué? Y alabando, ¿qué? A Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos salvos hay aquí? Amén. Somos salvos por la misericordia y gracia de Dios. Y Dios, ¿sabes qué? Va a añadir los que deben ser salvos. Dios va a ir añadiendo en la iglesia, en las reuniones, en los grupos. Dios va a ir añadiendo, no por lo que yo digo, por lo que la Biblia dice. Dios va a añadir, pero mire, la gente va a llegar ahí a ver qué pasa, a ver cómo se está moviendo el poder de Dios. Ahí cerramos. Eso es, hermano, parte cómo era la iglesia primitiva, la primera iglesia llena del poder de Dios, con autoridad. Y esa autoridad está hoy aquí con nosotros. Por eso todos los que servimos, hermano, todos los que servimos en la iglesia, somos útiles en el cuerpo de Cristo.